Hola a todos, soy Irene Sánchez Vadillo, la profe de hematología de MediPlus y quiero daros la bienvenida a Resumir Hematología Express, hematología de cara al MIR en apenas 30 minutitos. Y es que ya sabéis que hematología en el MIR, y si no lo sabéis os lo digo yo, es una asignatura bastante rentable en el que se repiten conceptos una y otra vez, así que eso es lo que vamos a repasar. Ya sabéis que hematología se divide en tres bloques, toda la parte de serie roja con las anemias, la parte de hemato-oncología y la parte de la coagulación, así que vamos a ello y vamos a dar unos tips de lo más importante. Empezamos con la serie roja, con las anemias, y es que cuando os encontréis con una anemia, en lo primero en lo que tenéis que fijar es si es una anemia central o periférica, que es la primera forma de clasificar las anemias. Las anemias centrales son aquellas en las cuales la médula ósea tiene un problema, tiene un defecto y como consecuencia de ello no produce glóbulos rojos, mientras que las anemias periféricas son aquellas en las que algo destruye el glóbulo rojo en la sangre periférica y produce que el paciente se anemice. ¿Cómo diferenciamos entre una anemia central y periférica? Vamos a diferenciarlas gracias al valor de los reticulocitos. Los reticulocitos son los adolescentes de los glóbulos rojos, por lo tanto van a estar aumentados en las anemias periféricas, que la médula ósea funciona y por eso saca reticulocitos a la sangre periférica, y van a estar bajitos en las anemias centrales, en los cuales la médula ósea no funciona y por lo tanto no va a producir reticulocitos. Ejemplos de anemias centrales, pues si son problemas de la médula ósea, van a ser cualquier enfermedad de la médula ósea, va a ser una causa de anemia central. También una anemia central, ¿cuáles van a ser? Las anemias carenciales, las que ocurren porque a la médula ósea no le dan de comer. Y es que no olvidéis que las anemias por déficit de hierro, fólico y vitamina B12, es decir, puramente carenciales, son centrales porque la médula ósea no funciona si no le das de comer. Ejemplos de anemias periféricas en las que la médula ósea funciona fenomenal, pero hay algo que destruye hematíes en la sangre periférica, pues un desangramiento, por ejemplo, o sobre todo lo que os van a preguntar en el MIR son las anemias hemolíticas. Vamos a centrarnos ahora en las anemias centrales. ¿Cuáles son los tips más importantes de las anemias centrales? Pues sin duda lo más importante de las anemias centrales van a ser las anemias carenciales, la anemia por déficit de hierro, es decir, la anemia ferropénica, y la anemia por déficit de fólico y vitamina B12, que también las llamamos anemias megaloblásticas. Y es que recordad eso, fólico y vitamina B12 es igual a anemias megaloblásticas. De la anemia ferropénica, tips más importante, ¿con qué os tenéis que quedar? Recordad que la anemia ferropénica es súper frecuente, de hecho es la causa más frecuente de anemia en el mundo mundial, y es la anemia que se produce, pues como su propio nombre indica, como consecuencia de un déficit de hierro. ¿Por qué se caracteriza la anemia ferropénica? Ferropenia es igual a ferritina baja. En el MIR, ferropenia es igual a ferritina baja. Y es que la ferritina va a ser el mejor marcador que nos va a marcar el depósito de hierro de un paciente, y en el MIR solamente va a haber ferropenia si la ferritina está baja. ¿Qué otras características va a haber en una ferropenia? Ferritina baja y transferrina alta. Eso es lo que ocurre en una anemia ferropénica. También recordad, que esto lo han preguntado en el MIR muchísimas veces, que ante una anemia ferropénica lo que hay que hacer siempre es investigar la causa. Así que si tenemos una anemia ferropénica en el MIR en un paciente que no es una mejor joven que menstrua, sino que es un varón o una mujer, sobre todo si estos pacientes tienen más de 50 años y en el caso de las mujeres ya no menstruan, siempre hay que descartar pérdidas digestivas. Concepto clave en el MIR. Lo han preguntado 50 millones de veces. Anemia ferropénica en el varón o en mujer que no menstrua, sobre todo si tiene por encima de 50 años. Descartar pérdidas digestivas, sobre todo un cáncer de colon. ¿Cuál es el problema de la anemia ferropénica? El problema fundamental es que muchas veces de cara al MIR confundís anemia ferropénica con anemia de trastornos crónicos y no tienen nada que ver. ¿Cuál es la anemia de trastornos crónicos? Mirad, la anemia de trastornos crónicos es la causa más frecuente de anemia en pacientes hospitalizados. En la ferropenia, recordad que era la más frecuente a nivel del mundo mundial. Si alguien está caminando por el campo será ferropénica, pero si está en el hospital hospitalizado será una anemia de trastornos crónicos, que es la de paciente que tiene un trastorno crónico, que está malito, que está en el hospital. Y esto se debe a, como consecuencia de la inflamación crónica, se libera una proteína que se llama hepcidina, que es una proteína que se secreta como consecuencia de estar malito. ¿La hepcidina qué va a hacer? La hepcidina lo que va a hacer es que el hierro que se absorbe, que además ya os adelanto que se absorbe menos hierro cuando uno está malito, se absorbe menos hierro de los alimentos como consecuencia de la hepcidina, pero sobre todo lo que va a hacer la hepcidina es bloquea que el hierro salga de los hepatocitos. Como consecuencia de la inflamación, de estar malito, el hierro se queda encerrado dentro de los hepatocitos y por lo tanto, en la anemia de trastornos crónicos, la ferritina aumenta. Así que concepto clave para el MIR, en la anemia ferropenia, ferritina baja, y la anemia de trastornos crónicos, ferritina sube. Y esto me va a permitir diferenciar un montón de preguntas de cara al MIR. Otras anemias carenciales que tenéis que tener en cuenta.
son las anemias megaloblásticas, la anemia que ocurre como consecuencia de déficit de fólico y vitamina B12. Recordad, las anemias megaloblásticas son estas, fólico y vitamina B12. Las anemias megaloblásticas siempre son macrocíticas, pero no todas las causas de anemia macrocítica son megaloblásticas. Megaloblásticas solamente déficit de fólico y vitamina B12. Conceptos claves a recordar de las anemias megaloblásticas. Recordad que tanto una como otra, tanto el déficit de fólico como la vitamina B12, van a dar lugar a una pancitopenia, porque el fólico y la vitamina B12 son claves para la síntesis de ADN de las células hematopoyéticas. Por ello, lo de llamarle anemia es un poco chirriante, pero bueno, sí, cuando dan anemia, pues son anemia, pero pueden dar también pancitopenia. Y además, como consecuencia de que el fólico y la vitamina B12 sirven para la síntesis de ADN, hace que en las anemias megaloblásticas los núcleos de las células hematopoyéticas sean raros, sean amorfos, sean muy feotes, porque precisamente al faltar fólico o vitamina B12, esos núcleos ADNs van a ser muy aberrantes. Por eso, concepto clave, alarma, alarma, alarma. Recordad, anemias megaloblásticas es igual a neutrófilos hipersegmentados, que son esos segmentos, esos núcleos de los neutrófilos con un montón de cabecitas, más de 4 o 5 cabecitas, son neutrófilos hipersegmentados, porque los neutrófilos también se llaman segmentados porque su núcleo tiene cabecitas. Si tiene más de 4 o 5 cabecitas, neutrófilos hipersegmentados, muy típico del fólico y de la vitamina B12. ¿Qué tenéis que saber también? Tenéis que recordar que el déficit de fólico es más frecuente que el déficit de vitamina B12. Sin embargo, de cara al MIR suelen preguntar más el déficit de vitamina B12, aunque es mucho más infrecuente. ¿Por qué es más infrecuente? Porque el fólico, oye, que nadie se ofenda, pero están alimentos más aburridos, fundamentalmente en las acelgas, mientras que la B12 con B de vaca, por Dios, sé que es con V, pero en la vitamina B12 está en los alimentos de origen animal. Y además, la vitamina B12 dura 5 años en las reservas humanas, de tal manera que es mucho más infrecuente. ¿Qué tenéis que saber también? Diferenciar entre uno y otro. Pues tenéis que saber que la vitamina B12 con B de B produce 2 síntomas, a diferencia del ácido fólico, que es muy aburrido, están alimentos aburridos y produce solo un síntoma. Y es que el déficit de vitamina B12 con B de B produce con B de B 2 síntomas, que van a ser con B de B, afectación de la bone marrow, de la médula ósea. Sé que estáis alucinando con mi inglés de entrevías, pero bueno, es lo que hay. Con B de B va a producir afectación de la médula ósea, es decir, la famosa anemia megaloblástica de la que estamos hablando. Y con B de B, el déficit de vitamina B12 también va a producir afectación del brain, del sistema nervioso central. Y ojo, las manifestaciones neurológicas del déficit de vitamina B12 solo son exclusivas del déficit de vitamina B12, es decir, jamás en el déficit de fólico van a aparecer manifestaciones del B de brain, manifestaciones neurológicas, que solo aparecen en el déficit de vitamina B12. Así que sed listos, si en el MIR os ponen un paciente con anemia macrocítica, neutrófilos hipersegmentados y os cuentan manifestaciones neurológicas, siendo la más típica la degeneración combinada subaguda de los cordones posteriores de la médula espinal, pues os van a preguntar un déficit de vitamina B12. Bien, ya hemos hablado de los aspectos más importantes de las anemias megaloblásticas. Hemos sabido de las anemias centrales. Vamos allá con las periféricas. Recordad que las anemias periféricas son aquellas en las que el hematíes se destruyen en la sangre periférica, siendo la más característica la anemia hemolítica, lo cual el hematíe tiene una media disminuida porque hay algo que mata a mi pobre hematíe, pobrecito, cuando sale a la sangre periférica. Las anemias hemolíticas se caracterizan por una LDH alta, producto de que se están muriendo hematíes. La LDH es un marcador de muerte. Las anemias hemolíticas van a contener reticulocitos altos como consecuencia de que son periféricas. Las anemias hemolíticas van a tener aumento de la bilirrubina indirecta como consecuencia de que se rompe el hematíe y sale esa bilirrubina, ojo, indirecta a la sangre periférica. En las anemias hemolíticas todo aumenta, LDH aumenta, retis aumenta, SBL aumenta, excepto una cosa, que es la aptoglobina. Recordad que es una proteína que está disminuida en las anemias hemolíticas. Dentro del capítulo de las anemias hemolíticas de cara al MIR, ¿en qué me centraría? Pues me centraría sin ninguna duda, sobre todo y fundamentalmente, más allá de las anemias congénitas, hemolíticas congénitas, que sí que existen, que la que suelen preguntar es la esferocitosis hereditaria, que es muy característica. Exferocitosis hereditaria, recordad que es una anemia hemolítica congénita exferocitosis, no es que se me ha ido la olla en este audio, es que es extravascular y que el tratamiento de la exferocitosis es la explenomegalia.
Más allá de las congénitas, como la exferocitosis, que es la más importante, seguida de la drepanocitosis, que también es bastante importante, me centraría sobre todo en las anemias hemolíticas adquiridas, siendo sin duda la más importante la anemia hemolítica autoinmune. Recordad que la anemia hemolítica autoinmune es esa entidad en la que hay anticuerpos que destruyen el pobrecito hematíe. ¡Ay, Dios mío! Y el hematíe se muere. Las anemias hemolíticas autoinmunes se caracterizan porque se diagnostican con el test de Coombs, un test que está dirigido precisamente para diagnosticar la anemia hemolítica autoinmune y nada más, que va a ser positivo en la anemia hemolítica autoinmune. Clásicamente, las anemias hemolíticas autoinmunes van a ser de dos tipos: anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calentitos, calientes, que son los que actúan a temperatura corporal, a 37 grados, y la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, que son los que actúan por debajo de la temperatura corporal, por debajo de los 37 grados. Es muchísimo más frecuente la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Así que si no os acordáis, si una anemia hemolítica autoinmune es por anticuerpos fríos o calientes, marcad la caliente. ¿Qué más también hay que saber? Tenéis que saber que la anemia hemolítica autoinmune, como todas las patologías autoinmunes, se tratan con corticoides en primera línea. Y si el paciente no responde, se pueden utilizar otras alternativas como sean el rituximab. Caso clínico típico de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes en el MIR. Pues una persona, habitualmente una mujer, porque las mujeres con mayor frecuencia tenemos patología autoinmune, que muchas veces asocian otra patología autoinmune, como puede ser el lupus o como puede ser una artritis reumatoide, que tiene una anemia con reticulocitos altos, con bilia alta, está ictérica, muchas veces te cuentan esplenomegalia. La sospecha va a ser una anemia hemolítica autoinmune, tratamiento corticoides y diagnóstico el test de Coombs. Último aspecto de cara a las anemias, de cara al MIR, último aspecto que quiero recordar. Recordad que hay otra anemia hemolítica adquirida no autoinmune, que es la HPN, hemoglobinuria paroxística nocturna. Enfermedad muy rara, muy rara, muy rara, muy rara, muy rara, pero sin embargo es preguntable en el MIR, en el que los hematíes pierden de manera adquirida CD55 y CD59. Son dos proteínas que están en la superficie del hematíe y como consecuencia de ello, el sistema del complemento, que forma parte de nuestro sistema inmune y que en condiciones normales no nos hace daño, pues coge el complemento y como los hematíes no tienen CD55 y CD59, dice el complemento: "What is this? ¿Pero quién es este glóbulo rojo? Le voy a matar". Y lo mata. Típicamente por eso la hemoglobinuria paroxística nocturna, que insisto es adquirida, se caracteriza por hemoglobinuria, porque el complemento se encuentra con el glóbulo rojo dentro del vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo se muere dentro, el hematíe se muere dentro del vaso sanguíneo y como consecuencia de ello se produce una hemólisis intravascular y de predominio nocturno. Así que HPN hay que sospecharlo ante un paciente con crisis de anemia hemolítica, sobre todo nocturna, sobre todo con hemoglobinuria de predominio nocturno, aunque puede ser en cualquier momento. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la HPN? El tratamiento de la HPN es un fármaco que se llama eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es dormir al sistema del complemento y como consecuencia de ello el complemento se duerme y no ataca a los glóbulos rojos. Ojo, que eculizumab no es el tratamiento curativo del HPN, ojo, cuidado, esto enfocaroslo, este audio me parece súper importante, porque con eculizumab tú estás durmiendo el sistema del complemento, pero el complemento no está malito en la HPN, lo que está malito es que las hematíes han perdido CD55 y CD59 y por eso el complemento los ataca. Lo que está malito en la HPN es el hematíe, no es el complemento, por lo tanto eculizumab, aunque es el tratamiento de elección de la HPN, no es un tratamiento curativo, porque si tú dejas dar eculizumab, pues el complemento se despierta y vuelve a hacer lo que tiene que hacer, que es atacar, porque la cabra tira al monte aquí y en todo. El único tratamiento curativo de un HPN sería un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos, un trasplante de médula ósea, pero que sea el tratamiento curativo no significa que sea el tratamiento de elección, debido a que el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos es un procedimiento de una agresividad extrema y como consecuencia de ello pues no está indicado siempre, sobre todo cuando tenemos alternativas como el eculizumab, que si bien no son curativas, permiten que estos pacientes tengan una supervivencia, una calidad de vida muy, muy, muy buena. Y esto, repaso express de la serie roja. Vamos a hacer ahora lo mismo, otro repaso express de toda la parte de la hemato-oncología. Y es que recordad que la hemato-oncología fundamental, el origen
origen de todo está en la célula madre hematopoyética, en la mamá hematológica, que es una mamá que tiene hijitos dentro de la médula ósea, los madura dentro de la médula ósea y esos hijitos después van a salir a la sangre periférica una vez que son maduros. Esa célula madre hematopoyética, esa mamá hematopoyética, mamá hematológica, va a tener diferentes tipos de hijitos. Hijitos mieloides, que van a dar lugar a células maduras mieloides, e hijitos linfoides, que madurarán dentro de la médula ósea y darán lugar a hijitos linfoides que saldrán a la sangre periférica cuando estén maduros. ¿Quiénes son los hijitos mieloides? Recordad que los hijitos mieloides son los glóbulos rojos, son los granulocitos, es decir, todas las células hematopoyéticas que tienen grano, neutrófilo, xilófilo, basófilo, también van a ser de estirpe mieloide los monocitos y las plaquetas. Así que serie monocítica, recordad, glóbulos rojos, granulocitos, monocitos y plaquetas. Por otro lado, la mamá hematológica va a tener hijitos linfoides, que cuanto maduren serán células linfoides maduras. ¿Quiénes son la serie linfoide? Los linfocitos B, linfocitos T y las natural killer. MEC, el alarma, para quien me oiga o me vea, recordad que leucocito no es lo mismo que linfocito, por favor, esto es mega importante, que parece muy básico. Irene, ¿cómo me está recordando en este audio? Bueno, porque ya os conozco y os quiero con todo mi corazón y sé que esto a veces lo confundís. Recordad que leucocito significa glóbulo blanco, célula hematopoyética inmunológica, y dentro de los glóbulos blancos o leucocitos, que esto sí que es lo mismo, vamos a tener leucocitos mieloides, como son los granulocitos y los monocitos, y leucocitos linfoides, van a estar los linfocitos. Así que leuco no es igual que linfocito es un tipo de leuco dentro de los muchos tipos de leucocito que hay. Dicho esto, hablar de la hematoncología es hablar de esta mamá hematológica, de esta célula madre hematopoyética que tiene muchas formas de enfermar. Vamos a repasar algunas de ellas. Recordad que algo que puede hacer la célula madre hematopoyética es dejar de tener hijitos. Esa mamá, que en condiciones normales tiene glóbulos rojos, blancos y plaquetas, se queda estéril y deja de tener hijitos. Eso se llama aplasia de médula ósea o aplasia medular. Es una enfermedad en la que no hay absolutamente nada. La célula madre hematopoyética se queda estéril, seca como la mojama. Como consecuencia de ello, no produce glóbulos rojos, blancos y plaquetas y la clínica va a ser de pancitopenia. Jolín, claro, porque la médula ósea no funciona. Como no hay absolutamente nada y lo que ocurre es que la célula madre hematopoyética está seca como la mojama, lo que va a pasar es que jamás puede haber adenopatías en una aplasia medular. Hombre, claro, Irene, porque no hay nada. Pues efectivamente, como no hay nada, en la aplasia medular no hay células pancitopenia, no hay ganglios porque no hay nada. Esto es la más absoluta de nada. No hay adenopatías, no hay hepatosplenomegalia y no hay nada. ¿Cómo se diagnostica una aplasia medular? Pues una aplasia medular se debe diagnosticar con una biopsia de médula ósea, donde vamos a ver que la médula ósea está completamente vacía y no hay nada. Y por ello, como no hay nada en una aplasia medular, el aspirado suele ser seco, porque no hay nada que aspirar, es la más absoluta nada. ¿Y el tratamiento de una aplasia medular? Pues es muy variable, chicos. Va desde el trasplante de médula ósea hasta inmunosupresores, hasta algunos fármacos que intentan estimular a esa célula madre hematopoyética para que tenga más hijitos. Seguimos con otras posibilidades. Hemos hablado de la hematoncología, de la aplasia medular. Vamos a la siguiente entidad, que es la leucemia aguda. ¿Qué es una leucemia aguda? Una leucemia aguda es cuando esa mamá hematológica, esa célula madre hematopoyética, que en condiciones normales va a tener hijitos dentro de la médula ósea, los va a madurar y los va a sacar felices y monísimos, de repente empieza a tener unas células que son muy malas, unos hijitos muy malos, palabra clave, inmaduras e incapaces de madurar. Inmaduras son blastos. ¿Qué es lo que ocurre en una leucemia aguda? Esa célula madre hematopoyética, en vez de tener hijitos normales que van a madurar a células normales, empieza a tener esas células, palabra clave, inmaduras, por eso se llama aguda, e incapaces de madurar, que se llaman blastos. Palabra clave, leucemia aguda, inmadura, blasto, inmadura, blasto. Y esos blastos invaden la médula ósea y todo lo que a su paso, y además de una manera muy rápida. Las leucemias agudas son enfermedades tremendamente agresivas. Clásicamente se dice que una leucemia aguda es cuando un paciente tiene más de un 20% de blastos dentro de la médula ósea. Es decir, cuando la médula ósea tiene más de un 20% de blastos, hablamos de leucemia aguda. Ojo, en médula ósea, que en sangre periférica nunca jamás es normal tener ningún porcentaje de blastos. En médula ósea, en condiciones normales, todos sí que podemos tener un 5%, ¿vale? Pero en sangre periférica, ninguno. En cualquier caso, leucemia aguda, más de un 20% de blastos en médula.
En función de cuál sea el origen de esos blastos malvados, vamos a tener dos tipos de leucemias agudas. Si esos blastos son de estirpe mieloide, son bebés mieloides, hablamos de leucemia aguda mieloblástica. Y si esos bebés son de estirpe linfoide, hablamos de leucemia aguda linfoblástica. ¿Qué tenéis que saber de unas y otras? Pues tenéis que recordar que la leucemia aguda mieloblástica con M es más frecuente con M en población mayor con M. La edad media de presentación es en torno a los 68 años, mientras que las leucemias agudas linfoblásticas con L son típicas de población infantil acabado en L, no es que se me haya ido la olla. Afortunadamente, dentro de pues, lo malo que es que un niño tenga cáncer, afortunadamente el 85% de las leucemias agudas linfoblásticas del niño se curan. Y desgraciadamente esto no es así en los adultos, y cuando un adulto tiene una leucemia aguda linfoblástica, el pronóstico es mucho peor que un niño y da gracias si conseguimos curar al 40 o 50% de adultos con leucemia aguda linfoblástica. Dentro de las leucemias agudas, ¿en qué me voy a centrar? Pues hay un montón de mieloblásticas, linfoblásticas. Sin duda me centraría en un subtipo concreto de mieloblástica que lo han preguntado hasta la saciedad, que es la leucemia aguda mieloblástica tipo M3 o leucemia promielocítica. Esto tenía que aparecer en este audio, lo han preguntado en el MIR hasta la saciedad. ¿Y por qué se pregunta tanto? Pues lo preguntan tanto, chicos, porque la leucemia aguda promielocítica, si bien no es la leucemia más frecuente, supone solamente un 15% de las leucemias agudas, es una leucemia curable, que se cura. Ojo, se me llena la boca, se cura. Y ojo, en los que nos dedicamos al cáncer, hablar de curar nos chirría un poco, ¿vale? Porque no es lo mismo remisión que curarse. Sin embargo, la leucemia aguda promielocítica se cura y tiene un pronóstico excelente. ¿Por qué se cura? Pues porque se descubrió en su origen hace años cuál era el origen de esta enfermedad y de ella lo tenéis que saber todo. Y es que la leucemia aguda promielocítica se produce como consecuencia de una translocación entre el cromosoma 15 y el 17. Esos cromosomas hacen pum, se alteran de manera adquirida, mutan, se traslocan, el cromosoma 15 y el 17 se fusionan y esa fusión da lugar a un gen tumoral que se llama PML rara. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto me tengo que estudiar? Para todos los que me oigáis. Leucemia promielocítica, gen PML rara. PML es promielocític leukemia en inglés. En inglés a mi manera, pero es esto. Así que acordaros que simplemente el nombre del gen pues te dice el nombre de la enfermedad, chicos. Fácil. PML rara, promielocític leukemia rara, receptor del ácido retinoico. Y es que esto hace que esto tenga un pronóstico excelente. ¿Por qué? Porque si tú tienes la mutación PML rara, va a dar lugar a que te podamos tratar con un tratamiento específico. Si esta es una leucemia que tiene una mutación en rara, en el receptor del ácido retinoico, esto hace que esta leucemia se trate con eso, con ácido retinoico, con ATRA, con vitamina A, fármaco bioral, quimio-free, libre de quimioterapia. Y es que la leucemia aguda promielocítica, desde que se descubrió la mutación en PML rara, se trata con ATRA, con vitamina A. Esto es mega importante, chicos, con vitamina A, con vía oral. Y gracias a esto, estos pacientes se curan. Lo que hacemos hoy en día es combinar el ATRA, que insisto que es vitamina A, es un retinoide, con dosis bajitas de arsénico, que es lo que utilizaba Agatha Christie para envenenar a la gente en los libros, y gracias a esto, 100% quimio-free, tratamiento de la leucemia aguda promielocítica, hoy en día se curan todas las leucemias promielocíticas, o casi todas, con una combinación de ATRA con arsénico. No se cae el pielito, que esto yo creo que sí que es importante. Y, bueno, esto ha supuesto un cambio de paradigma. Ojo, que con ATO y con ATRA se tratan las leucemias promielocíticas y solo las promielocíticas. Ninguna otra leucemia que no sea promielocítica se trata con ATO y ATRA, porque entonces no sirve de nada. Esto solo es para la promielocítica 15-17 PML rara. Y esto es muy importante porque antes, hace años, en los 80, esta era la leucemia que más mataba y ahora, sin embargo, se cura. ¿Por qué mataba tanto esta leucemia? Pues porque la leucemia aguda promielocítica, al diagnóstico, el paciente suele venir súper malo, súper malo, súper malo, súper malo, sobre todo con clínica hemorrágica. Así que sed listos. Cuadro clínico de leucemia aguda en el MIR, blastos en el MIR y os dicen coagulación intravascular diseminada, desangramiento, paciente que se desangra, quieren que marquéis promielo. Es más, preguntan tanto la promielo sin ser tan frecuente, que si os preguntan una leucemia aguda en el MIR, chicos, y no sabéis cuál es, por Dios mío de mi vida, marcad promielo y marcad tratamiento con arsénico y con ATRA porque es lo que quieren que contestéis. Recordad también una complicación que puede ocurrir al iniciar el tratamiento con ATRA en los pacientes con promielocítica. A veces empezamos el tratamiento con ATRA e inicialmente pues puede ser que clínicamente empeoren. Eso se llama síndrome de ATRA o síndrome de diferenciación.
Dicho esto, esto es lo más importante de las leucemias agudas y tendría otra pequeña, 2 pinceladas más porque me parece algo novedoso y preguntable en el MIR y me apetece contarlo en este Hematología Express. Y es que en los últimos años ha habido muchos avances en el tratamiento de la leucemia aguda no promielocítica. Insisto que la promielocítica de la no promielocítica no tiene absolutamente nada que ver, sobre todo en las mieloblásticas con M, y es que hoy en día al descubrir últimos genes que están mutados en cada una de las leucemias, mutados de manera adquirida, nos permite individualizar el tratamiento y hacer una medicina basada en la precisión. En este sentido, hay nuevos fármacos que quiero mencionar, como midostaurina. Midostaurina es un fármaco, es un inhibidor de FLT3. FLT3 es un gen que aparece mutado en torno al 30% de las leucemias agudas mieloblásticas. Clásicamente se había considerado que las leucemias agudas con mutación de FLT3 tenían un pronóstico infame, pero desde 2019 tenemos midostaurina, de tal manera que hoy en día las leucemias agudas mieloblásticas con mutación de FLT3 a la quimioterapia convencional le añadimos midostaurina y hemos conseguido mejorar discretamente el pronóstico de estos pacientes, que ya no es tan infame, y mejorar en general bastante el manejo de estos pacientes. Así que leucemia aguda mieloblástica con mutación de FLT3, quimioterapia más midostaurina. Últimas 2 pinceladas de las leucemias agudas. Pues vamos a hablar de la leucemia aguda mieloblástica del anciano. Y es que recordad que la leucemia aguda mieloblástica con M es típica de gente mayor con M y la mayoría de los pacientes tienen más de 60 años al diagnóstico. Esto hace que sea un poco historia y sea complejo tratar a estos pacientes porque no toleran la quimioterapia intensiva. La quimioterapia intensiva, que es el único tratamiento curativo de las leucemias agudas no promielocíticas, incluso muchas veces precisan un trasplante para poder curarse, no es posible hacer ese tratamiento en gente muy mayor, en ancianos, porque la mortalidad asociada al tratamiento es muy alta. Esto hace que, bueno, pues que en abuelitos a día de hoy seguimos sin tener un tratamiento curativo para la leucemia aguda mieloblástica del anciano, pero en los últimos años hemos podido mejorar el pronóstico gracias a la combinación de azacitidina, que era lo que se utilizaba antes, más un fármaco nuevo vía oral que se llama venetoclax. Así que quedaros con esto: leucemia aguda mieloblástica del anciano sigue sin tener una opción curativa, pero ha mejorado el pronóstico gracias a la adición de venetoclax a la azacitidina. Leucemia aguda mieloblástica del anciano, azacitidina, venetoclax, concepto clave. Y para acabar, una pincelada de las linfoblásticas, y es que recordad que las leucemias agudas linfoblásticas con L, típicas de población infantil, acabado en L, son leucemias que tienen muchísima tendencia a infiltrar el sistema nervioso central, acabado en L. Por eso, las linfoblásticas, aparte de quimioterapia por vena sistémica, hay que ponerles quimioterapia intratecal, siempre acabado en L, para intentar evitar las recaídas de las linfoblásticas en el sistema nervioso central. Se finí y se acabó las leucemias agudas. Continuamos con el resto de posibles patologías de la célula madre hematopoyética. Hemos hablado de que se quede estéril, aplasia medular, hemos hablado de que se vuelva loca y empieza a producir células maduras, células inmaduras, blastos muy malas, que es una leucemia aguda, inmaduro blasto, leucemia aguda, pero hay otras cosas que le pueden pasar a la célula madre hematopoyética, y es que puede ser que esa célula madre hematopoyética produzca otra enfermedad diferente en la cual se producen menos células de lo normal, es decir, citopenias, y muy feas, muy dismórficas. Cuando eso ocurre, cuando la célula madre hematopoyética produce menos células de lo normal y muy feotas, se llama síndromes mielodisplásicos. Afecta, como su propio nombre indica, a la serie mieloide. Típicamente, los síndromes mielodisplásicos son una patología de abuelitos de gente mayor. De hecho, se considera un envejecimiento más del organismo, y en este caso pues un envejecimiento de la célula madre hematopoyética. ¿Por qué se caracteriza los síndromes mielodisplásicos? Pues tenéis que sospecharlos. Caso clínico típico, importante, abuelito con anemia macrocítica, es decir, menor producción de células, porque produce la célula madre hematopoyética menos hijitos de lo normal, macrocítica, hematíes gorditos, dismórficos. Todo abuelito con anemia macrocítica, vitamina B12, fólico y hormonas tiroideas en rango tiene un síndrome mielodisplásico, mientras se demuestra lo contrario en el MIR y en la vida. Abuelito con anemia macrocítica, vitamina B12, fólico y hormonas tiroideas en rango tiene un mielodisplásico, mientras se demuestra lo contrario. ¿Cuál es el problema de los mielodisplásicos, chicos? Que son tremendamente heterogéneos. Es una entidad muy compleja, de hecho por eso se llama síndrome MES, y hay abuelitos que tienen mielodisplásicos que jamás le dan ningún problema más que 4 citopenias, y sin embargo, pues hay otros abuelitos que sí que tienen grandes problemas. ¿Por qué? Porque el mielodisplásico ya traduce un problema grave de la célula
célula madre hematopoyética, de esa mamá hematológica, en la cual cada vez va teniendo menos hijos, más feos, más feos, más feos, más dismórficos, pim pam pum, se me ha escapado un blasto, pim pam pum, se me ha escapado otro blasto, te he hecho una leucemia aguda mieloblástica. Y ese es el problema de los mielodisplásicos, que implican un riesgo aumentado de desarrollar leucemias agudas mieloblásticas. Y es muy heterogéneo. Hay abuelitos que viven felices con su mielodisplásico toda la vida y no les da ningún problema, es decir, un mielodisplásico de bajo riesgo, mientras que otros abuelitos que hacen mielodisplásicos de muy alto riesgo que enseguida evolucionan a la leucemia aguda mieloblástica con una mortalidad muy alta. Obviamente, cuando mayor sea el porcentaje de blastos, mayor riesgo de evolucionar a la leucemia aguda. Y es que recordad que en este mismo audio, en este mismo vídeo, os he dicho que en médula ósea, en sangre periférica nunca es normal ver blastos, en médula ósea es normal ver hasta un 5% de blastos. Pues bueno, obviamente, y que una leucemia aguda es más de un 20%. Pues obviamente los mielodisplásicos que más riesgo tienen de evolucionar a una leucemia aguda son los que tienen pues un incremento de blastos, que van a ser los que tienen entre un 5%, que es lo normal, y un 20% de blastos, que más es una leucemia aguda. Así que mielodisplásicos con exceso de blastos, entre un 5 y un 20% de blastos, van a ser los que más riesgo tienen de evolucionar a leucemia aguda mieloblástica. ¿Tratamiento de mielodisplásicos? Pues muy heterogéneo, chicos, va a depender de qué tipo de mielodisplásico tengas. Los de bajo riesgo generalmente no requieren tratamiento porque es poco probable que evolucione una leucemia aguda, mientras que los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, pues el tratamiento va a depender en gran medida de qué sea el paciente y del riesgo que tenga de evolucionar una leucemia aguda y de qué edad tenga. Los mielodisplásicos de alto riesgo van desde tratamiento paliativo en abuelitos súper mayores que no son candidatos a nada, azacitidina en monoterapia para abuelitos que no están como para manejo paliativo, pero que desgraciadamente no son candidatos a tratamiento intensivo, y por otro lado también está incluido la posibilidad de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos en paciente jovencísimo que es candidato a todo, dado que es la única opción curativa, un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Vale, hemos hablado de diferentes formas de enfermar, hemos hablado de la aplasia medular, de las leucemias agudas, de los mielodisplásicos, y vamos a la última patología FETEN de la célula madre hematopoyética que tenéis que recordar para el MIR, que son las neoplasias mieloproliferativas crónicas o síndromes mieloproliferativos crónicos. Recordad, agudo, inmaduro, blasto. Pues esto es otra cosa, esto es crónico, maduro, no blasto, crónico, maduro, no blasto. Y es que los síndromes mieloproliferativos crónicos o linfoproliferativos crónicos son aquellas patologías de la conejita, de la célula madre hematopoyética, que produce más hijos maduros, no blastos, de lo normal, en mayor cantidad de lo normal. Si lo que produce son más hijitos mieloides, vamos a tener síndromes mieloproliferativos crónicos, más hijos mieloides maduros de lo normal, y si lo que produce son más hijitos linfoides, vamos a hablar de los linfoproliferativos crónicos, que lo que se producen son más hijitos maduros, linfoides de lo normal. Dentro de los síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿en cuál nos vamos a centrar? Pues va a haber diferentes tipos de mieloproliferativo crónico en función de cuál sea la célula madura que se produce en mayor cantidad de lo normal. Los mieloproliferativos crónicos que producen más glóbulos rojos se llaman policitemia vera, los que se producen, lo que induce la célula madre hematopoyética a producir más granulocitos se llama leucemia mieloide crónica, y lo que produce más plaquetas se llama trombocitemia esencial. Hay otro subtipo un poquito raro de mieloproliferativo crónico, en lo cual la médula ósea se fibrosa por completa, que se llama mielofibrosis. De ellos, sin duda, el más importante para el MIR, el que tenéis que conocer sí o sí dentro de los mieloproliferativos crónicos, es la leucemia mieloide crónica. Esta es importantísima, la han preguntado en el MIR hasta la saciedad. ¿Qué es una leucemia mieloide crónica? Pues esa patología en la cual la conejita se vuelve loca y produce más granulocitos mieloides crónicos maduros de lo normal. Leucemia mieloide crónica, se produce más granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, no blastos, porque hablamos de un proceso crónico, en mayor cantidad de lo normal. ¿Por qué es importante la leucemia mieloide crónica? Porque tiene un origen. La leucemia mieloide crónica se caracteriza por una mutación que es una translocación entre el cromosoma 9 y el 22, que va a dar lugar a un cromosoma anómalo, producto de esa fusión del cromosoma 9 y 22, que se llama cromosoma Filadelfia. Y ese cromosoma Filadelfia lo que produce es la expresión de un gen tumoral que se llama BCR-ABL. Chicos, esto lo tenéis que saber para el MIR sí o sí, quien me esté escuchando. Leucemia mieloide crónica 922 BCR-ABL, cromosoma Filadelfia. ¿Cuál es el tratamiento de la leucemia mieloide crónica? Preguntado en el MIR hasta la saciedad. Imatinib, un inhibidor de la tirosinquinasa que va a
inhibir BCR-ABL. Gracias a ello, aunque no es un tratamiento curativo porque el paciente lo va a tener toda la vida porque es un problema de la stem cell que habitualmente no se cura, o se curaría solamente con un trasplante, pero aquí no tiene sentido hacerlo porque gracias a imatinib o un inhibidor de tirosinquinasa, estos pacientes viven igual que la población general. Así que, por favor, leucemia mieloide crónica 922 BCR-ABL tratamiento imatinib. Hemos terminado con la patología mieloide. Últimas pinceladas de la hematoncología, los linfomas. ¿Qué tenéis que saber de los linfomas? Por favor, sobre todo, ¿qué es un linfoma, ¿no? Y un linfoma ya sabéis que es un cáncer de los ganglios linfáticos. No es lo mismo una leucemia, que es el origen en la médula ósea, que un linfoma, que es un cáncer de los ganglios linfáticos. En este sentido, no es lo mismo un síndrome linfoproliferativo crónico, que el origen está en la stem cell, es decir, en la conejita, en la célula madre hematopoyética, que es la que se ha puesto enferma, que un linfoma que el origen de la maldad, el origen del tumor, está directamente en los linfocitos que viven en los ganglios linfáticos, que va a ser un linfoma. Dentro de los linfoproliferativos crónicos, origen médula ósea, el más importante es la leucemia linfática crónica. Leucemia, origen en la médula ósea, linfática, producen más linfocitos B de lo normal, crónica, van a ser maduros, leucemia linfática crónica. Súper importante. ¿Por qué? Porque es la leucemia más frecuente del mundo mundial. Y digo afortunadamente porque habitualmente es una patología crónica, es decir, que bueno, pues tiene una supervivencia muy prolongada, aquí no hay blastos, no hay células súper malísimas, se producen más linfocitos de lo normal. Es muy frecuente en abuelitos, de hecho se dice que todo abuelito con linfocitosis tiene una LLC, mientras se demuestra lo contrario. Típico de la leucemia linfática crónica de la LLC, las manchas de Gumprecht, que no sé si se dice así, seguramente quien me escuche que me perdone, pero Gumprecht, una palabra alemana parecida que han preguntado en el MIR hasta la saciedad. Típicamente la LLC, cuando la miras al microscopio, ves muchos linfocitos maduros que son tan viejitos, tan maduritos, que simplemente al hacer la extensión se rompen. Se llaman manchas de Gumprecht. Tratamiento de la LLC habitualmente no requiere tratamiento al ser un proceso crónico con una supervivencia larga, pero si el paciente tiene muchos síntomas o la LLC da algún problema como citopenias, en ese caso el tratamiento suele ser ibrutinib, aunque hay otras opciones. Ya no se pone quimio a nadie en una LLC. Linfomas, conceptos claves que tenéis que recordar. Linfomas es un tumor de los ganglios linfáticos. El diagnóstico de un linfoma, por Dios mío de mi vida, se hace con biopsia de ganglios, no con biopsia de médula, porque igual que un cáncer de colon se diagnostica con biopsia del colon, no de biopsia del pelo, por favor. Así que un linfoma, si tienes una masa creciendo en el cuello o en la axila, donde sea, se diagnostica mediante biopsia del ganglio linfático. ¿Vale? Dicho esto, los linfomas, clásicamente se dice que hay dos tipos de linfoma, pero es mentira. Y es que todos habréis oído que hay linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Esto es mentira cochina. Todos los linfomas son linfomas no Hodgkin, excepto un linfoma único, que es el linfoma de Hodgkin. Hay, por favor, 60 tipos de linfoma. Todos son no Hodgkin, excepto uno, que es el linfoma de Hodgkin. ¿Qué me estudiaría de los linfomas no Hodgkin? Pues fundamentalmente que se dividen dentro de esos 60 tipos. Hay dos grupos fundamentales clínicos. Por un lado, los linfomas agresivos, que son de crecimiento muy rápido, y por otro lado los linfomas indolentes, que son de crecimiento muy lento. Los linfomas agresivos generalmente son muy agresivos, como su propio nombre indica, sin embargo suelen responder muy bien a la quimioterapia, porque la quimioterapia da muy bien a todo lo que se divide muy rápido, y por eso clásicamente los linfomas agresivos suelen considerarse curables. Todo lo contrario ocurre con los linfomas indolentes, que como crecen tan despacito, muchas veces llevan 10 años con el paciente sin dar ningún síntoma, y como crecen tan despacito, pues habitualmente no da bien la quimioterapia y suelen considerarse incurables. Eso no significa que el paciente tenga un pronóstico infame, que no podamos curar algo, no significa que no tenga un pronóstico horrible, porque la realidad es que los linfomas agresivos, sin tratamiento, los pacientes se mueren en menos de 6 meses, aunque se puedan curar gracias a la quimioterapia, mientras que los linfomas indolentes, muchas veces el paciente sin hacer nada puede sobrevivir más de 10 años, así que aunque generalmente se considera incurable, no significa que el paciente necesariamente vaya a morir como consecuencia del linfoma. En los linfomas agresivos, por eso el tratamiento es quimioterapia desde el principio. Si no le trato, el paciente se puede morir y además va a responder a la quimio y se puede curar. Mientras que los linfomas indolentes, como el paciente no se va a curar y responde mal a la quimioterapia, el tratamiento muchas veces es una estrategia watch and wait, en la cual solo ponemos quimioterapia si el paciente tiene síntomas. ¿Qué me tengo que saber de los linfomas no Hodgkin? Pues recordar sobre todo que el linfoma B difuso de célula grande es el linfoma más frecuente de todos y que es un linfoma agresivo. Por otro lado, otros linfomas importantes es el linfoma folicular, que es el segundo linfoma en frecuencia. Se caracteriza por una traslocación cromosoma 14-18, linfoma folicular, mutación en BCL2, 14-18, BCL2, linfoma folicular, y es un linfoma indolente.
Otros linfomas importantes es el linfoma del manto, que se caracteriza por una translocación 11-14, es un linfoma agresivo, bastante malo y que globalmente se suele considerar incurable, aunque es un linfoma agresivo. El manto es la excepción que marca la regla. Manto, translocación 11-14, mutación en ciclidina D1. Por último, también recordad el Burkitt, que es un linfoma extremadamente agresivo, translocación 11-14, sin embargo, pues se considera muchas veces curable. Linfomas de Hodgkin, ¿por qué se caracterizan? No quiero que os matéis con los Hodgkin, ¿vale? Recordad simplemente la célula de Rethstenberg, que es la característica del linfoma de Hodgkin. Recordad que el linfoma de Hodgkin se considera curable, es un subtipo de linfoma y se da característicamente en gente joven, en varones más frecuentes entre los 15 y los 35 años. Recordad al actor Dani Rovira, que tuvo un linfoma de Hodgkin hace años, esto lo ha contado él, yo esto no estoy descubriendo nada que no se sepa, pero acordaros de él para la epidemiología del Hodgkin. Tratamiento del Hodgkin, ABVD, y recordad que en el linfoma de Hodgkin no tiene absolutamente ningún sentido usar rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, dado que el Hodgkin no expresa CD20. La célula de Rethstenberg, que no es patognomónica, pero es clave para el diagnóstico del linfoma de Hodgkin, nunca va a expresar CD20, luego no tiene sentido utilizar rituximab en el linfoma de Hodgkin. Última patología oncohematológica, el mieloma múltiple, las gammapatías. Y es que recordad que las gammapatías son esas patologías de la célula plasmática, que es el linfocito B más maduro de todo, y ese linfocito B lo que va a producir es inmunoglobulinas que en el caso de que sean tumorales se van a llamar monoclonales, por eso se llama gammapatía monoclonal, patología de las gammaglobulinas, de las inmunoglobulinas monoclonales derivado de una célula plasmática tumoral. La más importante, aunque no la más frecuente, afortunadamente, es el mieloma múltiple, es un tumor en el cual se produce una proliferación extrema de células plasmáticas dentro de la médula ósea y además las células plasmáticas van a liberar una inmunoglobulina monoclonal a la sangre periférica. Como consecuencia de ello se van a producir diferentes síntomas. Generalmente el mieloma se divide en el resumen es CRAB, calcio, riñón, anemia y bone, que son los síntomas fundamentales del mieloma. Calcio, C, CRAB, CRAB, C es calcio, hipercalcemia, R es de riñón, insuficiencia renal, A es de anemia y B es de hueso, lesiones líticas, B de bone en inglés. CRAB son los síntomas fundamentales del mieloma. ¿Qué tenéis que saber también para el mieloma? Pues tenéis que saber que el tratamiento del mieloma ha cambiado muchísimo en los últimos años. Es que aunque el mieloma se considera una enfermedad incurable, la realidad es que hoy los pacientes viven mucho tiempo. De hecho, muchas veces pues las supervivencias son muy largas, gracias a que tenemos muchos tratamientos que van rescatando a los pacientes todo el rato. Actualmente me quedaría con el mieloma múltiple, que el tratamiento de primera línea incluye actualmente siempre daratumumab en combinación con otras cosas. Daratumumab es un anticuerpo monoclonal CD38 que, ojo, que a día de hoy no ha sido todavía preguntado en el MIR de manera directa y estoy segura que lo van a preguntar en algún momento porque daratumumab ha venido a cambiar el paradigma de los pacientes con mieloma. Se utiliza actualmente en primera línea tanto si es joven como si es mayor y como todo. Así que paciente con mieloma múltiple, paciente joven o paciente mayor, lo que se le hace es poner daratumumab con otras cosas, con otros fármacos. Y además, si el paciente es joven, siempre se va a consolidar la respuesta con un trasplante autólogo de médula ósea. Así que, mieloma múltiple, paciente mayor, politratamiento con daratumumab y otros venenos nuestros hematológicos. Paciente joven, daratumumab con otras cosas nuestras hematológicas, más trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Y hasta aquí la hematoncología. Dios mío, me voy a atragantar para que me oiga, soy consciente de ello. Terminamos con la parte de la coagulación, era mega rápido. ¿Qué tenemos que saber de la coagulación? Sobre todo me centraría en el primer capítulo, todos los aspectos básicos de la coagulación, porque os va a permitir muy bien entender todo lo que va a venir a continuación en vuestros diferentes manuales. Recordad que la coagulación, lo que hace que no nos desangremos vivos, tiene dos partes. Una hemostasia primaria, que es el taponcito inicial que hacemos ante una herida. Hemostasia primaria, Willebrand plaquetas, Willebrand plaquetas, Willebrand plaquetas, Willebrand plaquetas, los dos elementos fundamentales de la hemostasia primaria. Y hemostasia secundaria, formada por los factores de la coagulación, que hacen un tapón definitivo de fibrina, que son los que van a tapar la herida. ¿Qué tenemos que saber de la hemostasia secundaria? Pues son factores de coagulación, dos vías. Una vía muy corta, que es la vía extrínseca, y una vía de coagulación muy larga, con muchos factores, que es la vía intrínseca. La vía 7 extrínseca, 7 extrínseca, 7 extrínseca, solo está formada por el factor 7 de la coagulación, mientras que la vía intrínseca por todo menos el factor 7. Problemas de la hemostasia primaria, Willebrand plaquetas, Willebrand plaquetas, Willebrand plaquetas, fundamentalmente sangrados cutáneo mucosos y ya está. Mientras que problemas de la hemostasia
hemostasia secundaria, factores de la coagulación, van a ser problemas muy gordos de desangramientos muy malos, tipo hematomas musculares. Problema más importante de la hemostasia primaria, la enfermedad de von Willebrand y las trombopenias, siendo lo más importante la PTI, y de la hemostasia secundaria, la hemofilia. Me voy a centrar sobre todo en la más importante de todas, que va a ser la PTI, en la cual es una enfermedad autoinmune, recordad, en la que se forman anticuerpos que van dirigidos frente a las plaquetas y destruyen las plaquetas en el bazo. Tratamiento de la PTI, enfermedad autoinmune, causa más frecuente de trombopenia aislada, por Dios, porque solo hay anticuerpos frente a las plaquetas y absolutamente para nada más. En la PTI el tratamiento van a ser corticoides en primera línea, y si el paciente no responde a los corticoides podemos optar a otras alternativas como los análogos de la trombopoyetina o la esplenectomía. Otros aspectos importantes de la coagulación, recordad la trombosis en la embarazada, recordad que en el embarazo el momento de máximo riesgo de trombosis no es el embarazo, sino sobre todo es el puerperio, así que la respuesta en el MIR ante una embarazada con una trombofilia va a ser siempre anticoagular en el perperio, siempre. Y por último, el trasplante de progenitores hematopoyéticos, una entidad clave maravillosa en la hematología. Recordad que hay dos tipos, autólogo cuando es del propio paciente, alogénico cuando es de un paciente ajeno, generalmente el autólogo en patologías que no están en la stem cell, mientras que el alogénico es para patologías de la stem cell, leucemias agudas, mielodisplásico. Complicaciones típicas, me quedaría con dos: la enfermedad venoclusiva hepática, que puede aparecer tanto en el autólogo como en el alogénico, y la enfermedad de injerto contra el receptor, que evidentemente esto es solo del alogénico, dado que se produce como consecuencia a que el nuevo sistema inmune del donante ataca el receptor. Hoy, Dios mío, me siento que me he atragantado. Eso es todo, chicos. Espero que no se os cruce mucho la hematología, de verdad. Creo que he intentado resumir lo que he podido en este audio. He dicho que son 30 minutos, pero no sé cuánto tiempo llevo hablando, no pasa nada. Que os vaya fenomenal con la hemato. Cualquier cosa que necesitéis de nosotros, estamos en MediPlus.